Bueno, pues hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de una vida de oración. Hemos estado aprendiendo cómo tener una relación genuina con el Señor a través de la oración, ¿verdad? Hemos aprendido cómo empezar a orar, hemos aprendido acerca de el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, y pues hoy vamos a estar aprendiendo acerca de la intercesión. Pues esto ya es un tema que se nos ha enseñado frecuentemente, pero siempre es importante recordarlo, ¿verdad? Y podemos estudiarlo desde tantos puntos de vista que podríamos estudiarlo semanas y meses y podríamos estudiar este tema todo un año, que siempre vamos a tener, bueno, el Señor siempre nos va a abrir un nuevo ángulo de su palabra, ¿verdad? Entonces, espero que el día de hoy pues no sea la excepción y que podamos aprender acerca de la intercesión. Entonces, pues como hemos aprendido, para que nosotros podamos llegar a este nivel de intercesión necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya Sami el sábado pasado nos habló acerca de las lenguas y pues sí necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, porque la intercesión pues básicamente es un nivel más profundo de oración, ¿verdad? La intercesión es un género de lenguas, pero, o sea, hablar en lenguas no es lo mismo que interceder. Y creo que lo hemos visto aquí, por la gracia de Dios, la diferencia entre hablar en lenguas y la intercesión, ¿verdad? Hablar, cuando uno está intercediendo, es este ruidito, pues, continuo, ¿verdad? Que se escucha y estaba leyendo pues un escrito de la doctora Hicks y me gustó que decía que la intercesión son bastantes palabras o son muchas palabras tan seguidas que nosotros no podemos entender lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero lo estamos orando tan rápido que es, o sea, lo que nosotros oramos en intercesión, tal vez 5 minutos. Si nosotros lo estuviéramos orando en nuestro idioma, pues en español, nos hubiéramos tardado 3 horas, ¿verdad? Entonces, es este ruidito continuo. La verdad es de que si me pongo a intentar hacerlo ahorita, pues no me va a salir, pero pues lo hemos escuchado, ¿verdad? Entonces, como les digo, la intercesión no es lo mismo que hablar en otras lenguas, pero sí necesitamos las lenguas para llegar a la intercesión. Es lo mismo que el colegio, ¿verdad? O sea, nosotros queremos llegar a quinto bachillerato, pero para llegar a quinto, pues necesitamos pasar por primero primaria, ¿verdad? Si no, no podemos llegar a quinto, ¿verdad? Pero pues todo esto es para edificación nuestra, ¿verdad? Entonces, sí, pues sigue siendo oración, ¿verdad? Ya sea kinder, primaria, quinto, pues todo sigue siendo colegio, es lo mismo, ¿verdad? O sea, oración en español, la oración en lenguas y la intercesión sigue siendo español, ¿verdad? Y pues básicamente nuestros papás nos meten al colegio porque quieren edificarnos en el mundo natural, ¿verdad? O sea, no nos meten al colegio solo para que vayamos a perder el tiempo, para que vayamos a jugar, sino porque pues quieren que nosotros lleguemos a ser profesionales, podamos trabajar, podamos desenvolvernos aquí en este mundo. Y pues es lo mismo con la oración, ¿verdad? Nuestros padres espirituales aquí no nos mencionan y nos enseñan tanto de la oración solo por diversión, sino porque es que quieren ver en nosotros que nosotros podamos desarrollar y podamos fortalecer nuestro hombre espiritual, ¿verdad? Llegar a ser cada vez mucho más grandes, bueno, que Jesús sea mucho más grande en nosotros, ¿verdad? Entonces, sí es un nuevo nivel para el que tenemos que trabajar, tenemos que crecer, tenemos que practicarlo diariamente. Pues nosotros al colegio vamos, bueno, a la universidad, vamos todos los días, ¿verdad? O sea, no vamos 3 veces a la semana o una vez a la semana, sino que vamos todos los días. Entonces, para que nosotros podamos obtener este nuevo nivel en oración, es necesario trabajar todos los días en nuestro cuarto de oración para poder obtenerlo, ¿verdad? No vamos a llegar a quinto bachillerato yendo una vez a la semana al colegio, ¿verdad? Y tampoco estando ahí solo unas cuantas horas, sino que tenemos que hacer nuestras tareas, ganar exámenes, etcétera, ¿verdad? Y bueno, pues el altar, la oración, perdón, la intercesión, la encontramos en el altar de oro, ¿verdad? Entonces ya sabemos y hemos aprendido muchísimo aquí que necesitamos trabajar para poder llegar al altar de oro, ¿verdad? Vámonos a Romanos 8:26 y de ahí vamos a partir.
Bueno, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, esta palabra que aparece aquí, que intercede, es la palabra palal. Se escribe Paulal, así se escribe si la quieren escribir ahí en sus apuntes. Y si la quieren estudiar, pues yo los invito a que vayan a sus casas porque de verdad aparece muchas veces en la Biblia y hay tantas historias relacionadas a este nivel de intercesión. Es la H6419 y significa juzgar, significa interceder, significa orar, significa rogar, juzgamento, oración y suplicar. Y también tenemos el significado en griego, es la palabra G5241 y significa interceder a favor de, significa hacer intercesión por, sobre, encima, más allá, a través, significa superior, significa por amor, con gran insistencia, en lugar de, sobrepasar. Entonces vamos a estudiar un poquito acerca de esta intercesión palal, así le voy a decir yo. Realmente no sé cómo se pronuncia en hebreo, pero vamos a decirle palal. Y pues básicamente aquí en Romanos 8:26 lo que acabamos de leer es que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda en nuestra debilidad. Pero para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos, tenemos que dejar ayudarnos, ¿verdad? Cuando ustedes están caminando, vienen con las bolsas del súper y alguien les dice, te voy a ayudar, pues uno tiene que dejarse ayudar, ¿verdad? Uno no puede decir sí y seguir cargando las bolsas del súper, ¿verdad? Uno tiene que estar dispuesto a dar parte de las bolsas del súper para dejarse ayudar, ¿verdad? Entonces vemos que dejar ayudarnos requiere esta humildad, ¿verdad? Decir, sí, yo no puedo cargar todo esto solo, necesito ayuda, entonces voy a darle parte de mis bolsas del súper, ¿verdad? Entonces, básicamente necesitamos adoptar esta posición de humildad para dejar que el Espíritu Santo nos ayude, ¿verdad? Nos ayude en nuestra debilidad. Y esto de principio lo podemos ver en el tabernáculo. Primero, porque para llegar al altar de la oración necesitamos pasar por el altar de los sacrificios y por el lavacro, ¿verdad? Entonces, desde ahí nosotros vamos adoptando esta posición de humildad, arrepintiéndonos, clamando la sangre del Señor Jesús, ¿verdad? Estando en lo más bajo y reconociendo nuestra posición ante el Señor Jesús. Entonces, desde ahí nosotros ya tenemos que llegar con un corazón humilde, ¿verdad? Reconociendo dónde estamos nosotros y quién es Jesús. Y también, si se recuerdan en el tabernáculo, pues ya en el donde estaban los demás muebles, que ya era como ay, se me fue sí, donde estaba el lugar santo, bueno, pues estaba cubierto por telas, ¿verdad? Y la tela o la cubierta que estaba hasta arriba era de piel de tejones, ¿verdad? Y esta cubierta representa básicamente humildad. Entonces también vemos, ¿verdad?, que para nosotros poder entrar al lugar santísimo, a este altar al lugar santo, a este altar de la oración, necesitamos adoptar esta posición de humildad, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos, ¿verdad? Y pues básicamente, ¿en qué nos va a ayudar? Aquí lo dice, ¿verdad? Nos va a ayudar en nuestras debilidades, ¿verdad? Y si nos vamos a Mateo 5:3. Aquí leemos que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, aquí es lo que nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad? Que somos pobres en espíritu, que somos débiles. ¿Sabemos cómo orar? No, no sabemos cómo orar. ¿Sabemos cómo darle gracias al Señor como Él se lo merece? No sabemos. ¿Sabemos amar al Señor como Él se lo merece? Tampoco sabemos. Incluso orar por las demás personas.
¿Podemos conocer el cuadro grande de una persona y podemos acercarnos a orar por esa persona? Claro que sí, pero no estamos dentro de esa persona para realmente saber qué es lo que piensa, saber qué es lo que está sintiendo, cuáles son sus verdaderos padecimientos. Entonces, ¿sabemos cómo orar exactamente por esa persona? No, pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, ¿verdad? A darle gracias al Señor como Él se lo merece, a amar al Señor como Él se lo merece, incluso a orar por nosotros mismos, ¿verdad? Y aquí, bueno, si regresamos a Romanos 5:26. Bueno, si ustedes tienen la versión King James, que está ahí a la parcita. Perdón, les dije Romanos 5:26. Es Romanos 8:26. Perdón. Si ustedes tienen la King James, básicamente, pues en inglés debería de decir, el Espíritu Santo ora por lo que debiéramos orar y lo hace como debiéramos hacerlo, ¿verdad? Entonces, lo hace de la forma correcta a través de nosotros. Entonces, tenemos que entender e ir con el pensamiento de que nosotros no sabemos cómo orar, no sabemos cómo orar como debiéramos y por lo que debiéramos orar, ¿verdad? Porque a veces podemos pasar mucho tiempo orando por perdón de pecados y por arrepentimiento, y está bien, a veces el Señor nos guía por ese camino, ¿verdad? Pero a veces también el Espíritu Santo quiere trabajar de otro lado, ¿verdad? O por otro lado con nosotros. Entonces, si no lo dejamos orar a través nuestro, nunca vamos a dejar que estas áreas que el Señor quiere edificar en nosotros, pues sean edificadas, ¿verdad? Entonces, qué bendición saber que tenemos a alguien que nos ayuda en nuestra debilidad, ¿verdad? Y que lo único que nosotros tenemos que hacer es dejar que alguien nos ayude, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a dar nuestras bolsas del súper para que alguien más cargue por nosotros, ¿verdad? Lo que nosotros pues no podemos cargar, ¿verdad? Entonces, a veces cuando nos piden orar por otras personas, nos piden... Sí, pongámoslo así, cuando nos piden orar por otras personas, no nos aflijamos, ay, no sé por qué orar por esta persona o le tengo que preguntar exactamente por qué tenemos que orar. A veces sí, pero no siempre. Tengamos la confianza de que si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y sobre nosotros, pues Él va a orar a través nuestro, ¿verdad? Él va a interceder por las necesidades de esa persona y lo va a hacer de la manera correcta, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí todos quisiéramos y queremos orar como nos conviene, ¿verdad? Conforme a la voluntad del Padre, ¿verdad? Y pues en Proverbios 3:5 que dice, ¿verdad? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Entonces es dejar nuestra prudencia de lado, ¿verdad? Y fiarnos en que el Espíritu Santo está orando a través nuestro por nuestro bien. El Espíritu Santo no está orando para que nos pasen cosas malas o para que nosotros vivamos en dolor toda la vida. Al contrario, ¿verdad? El Espíritu Santo ora por la voluntad del Padre, ¿verdad? Y la voluntad del Padre pues la podemos ver reflejada en su palabra, ¿verdad? Entonces, ora que esta palabra que nosotros tenemos aquí se haga vida en nosotros. Y el Espíritu Santo ve más allá de lo natural. O sea, el Espíritu Santo está viendo las cosas eternas, lo que nosotros no podemos ver. Entonces nosotros a veces nos quedamos tan cortos en nuestra oración porque nos estamos fijando solo en los problemas o en la situación que estamos ahorita, pero no estamos viendo en lo que esa situación va a hacer en nosotros en una semana, en un mes, en meses, en años, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo está viendo la eternidad que está en estas situaciones. El Espíritu Santo está intercediendo por esa eternidad, para que esa eternidad pueda venir a nuestros corazones. Sí, gracias al Señor que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros tenemos un cuerpo y una mente de carne, ¿verdad? Somos terrenales, entonces nuestra mente muchas veces se va a quedar solo en lo terrenal y no vamos a lograr ver lo eterno, pero nuestra meta, bueno, ¿quiénes de aquí quieren estar lo más cerca del Señor posible? Yo quiero llegar ahí arriba y poder estar lo más cerca que pueda, ¿verdad? Yo quiero que cuando el Señor venga, estar
a donde Él me ha llamado a estar, ¿verdad? Pero esto solo lo vamos a lograr a través de estas experiencias, dejando que el Espíritu Santo interceda a través nuestro por la voluntad del Padre, ¿verdad? Y pues teniendo en mente que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. ¿Cómo la va a perfeccionar? Pues no lo sabemos. Yo creo que si supiéramos cómo lo va a hacer, ya nos entraría miedo, nos entraría duda, nos entraría temor. Si supiéramos por todos los problemas, las situaciones que vamos a tener que pasar para que el Señor perfeccione su obra en nosotros, pues yo creo que ahí muchas personas dudarían a ver si vale la pena, ¿verdad? Pero entonces qué bueno que no sabemos cómo el Señor va a perfeccionar su obra en nosotros. Solo Jesús y el Espíritu Santo que está obrando a través nuestro sabe cómo es que lo va a hacer, ¿verdad? Entonces démosle gracias al Señor por el Espíritu Santo, por la intercesión que hace a través nuestro. Y quiero que nos vayamos a Primera de Samuel 1. Sí, vamos a Primera de Samuel 1. Vamos a ver el ejemplo de Ana. Ahorita les digo desde dónde vamos a comenzar. Bueno, vamos a leer una gran parte aquí. Si quieren, leamos desde... Bueno, mejor no. Bueno, yo creo que ya todos conocemos y pues somos familiares con esta historia, pero básicamente pues Ana, la mamá de Samuel, ella no podía tener hijos, ¿verdad? Entonces estaba Penina que la molestaba, la irritaba porque no podía tener hijos, ¿verdad? Entonces pues Ana estaba en dolor, estaba en sufrimiento, estaba en duda por no poder tener esto que ella tanto anhelaba, ¿verdad? Que era tener un hijo. Y si nos vamos al verso 8. Vamos a empezar a leer desde ahí. Dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y a mí esta parte de no te soy yo mejor que 10 hijos me gusta tanto, ¿verdad? Porque yo siento al Señor, cuántas veces yo me he quejado con el Señor de, es que no tengo tal cosa, me falta aquello, yo quisiera ser esta persona, quisiera llegar a donde está el pastor Carlos, quisiera tantas cosas, ¿verdad? Y viene el Señor Jesús y me dice que no te soy yo mejor que 10 hijos, que no te soy yo mejor Jesús, ¿verdad? No todo lo que yo te puedo dar, no mis beneficios, sino yo Jesús, no te soy suficiente, ¿verdad? A mí me encanta esta parte. Y si les seguimos leyendo en el verso 10, bueno, sigamos al 9, perdón. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y aquí esta palabra amargura pues básicamente significa que Ana ya estaba cansada de la situación, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos no nos sentimos cansados de situaciones que nosotros podemos estar pasando tal vez internamente y externamente, ¿verdad? O sea, ¿cuántos no nos sentimos cansados de ver lo mismo saliendo de nosotros, el mismo enojo, las mismas inclinaciones? ¿Cuántos no nos sentimos cansados de estar pasando por la misma situación, el desánimo? Pues todos podemos pasar por esta situación, ¿verdad? No tiene que ser necesariamente no poder tener un hijo, ¿verdad? Sino esto se ve reflejado en tantas maneras en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, podemos estar cansados incluso hasta de nuestra falta de confianza, falta de fe al Señor, ¿verdad? Pero realmente de nada nos sirve preocuparnos por lo externo, porque lo externo nunca va a cambiar. Podemos estar en una situación complicada en la universidad, podemos estar en una situación complicada en nuestras casas, con nuestros papás, con nuestros amigos, pero realmente la situación externa puede nunca cambiar. Eso pues solo el Señor sabe cuándo se va a acabar, pero lo que sí puede cambiar es nuestra situación interna, ¿verdad? Si tenemos falta de fe, falta de confianza, tenemos amargura de alma, esa situación sí la podemos cambiar. Bueno, no nosotros, ¿verdad? Pero el Señor Jesús sí puede hacer ese cambio en nosotros y vamos a verlo ahorita en Ana. Y esta palabra donde está
el verso 10 que dice, ella con amargura de alma oró, esa palabra es intercesión. O sea, pero Ana estaba llegando a un nivel tan profundo de oración, ¿verdad? Que ella llegó a tener esta experiencia con la intercesión, ¿verdad? Y si seguimos leyendo, dice en el 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. Todos los días de su vida no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y aquí, haciendo un paréntesis de esta parte de que Elí la tuvo por ebria, solo les quiero decir que nunca perdamos la gratitud por este lugar donde podemos poner en práctica lo que se nos predica. Si estamos aprendiendo de la oración, podemos venir aquí a practicar la oración y nadie nos va a juzgar. Si estamos aprendiendo de la oración en lenguas, podemos venir aquí y poner por obra hablar en otras lenguas. Si estamos aprendiendo de la intercesión, podemos derramarnos aquí así como hoy, ¿verdad? Y nadie nos va a decir qué le está pasando a esta persona, ¿verdad? Entonces, nunca perdamos la gratitud. ¿Y saben cómo no perdemos la gratitud? Viniendo aquí y sentándonos y siendo espectadores de lo que estamos viendo. Eso es perder la gratitud, tomar por sentado que el otro domingo o el otro sábado que yo tenga ganas de orar, va a seguir estando todo como yo lo dejé, ¿verdad? Entonces, eso es perder la gratitud. Entonces, cuando vengamos a este lugar, no importa cómo nos sintamos, vengamos aquí, oremos, démosle gracias al Señor por tener este lugar, ¿verdad? ¿Cuántas personas no quisieran poder tener un lugar así, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo se mueve con tanta libertad, donde vemos los dones del Espíritu Santo fluir, ¿verdad? Entonces, démosle gracias al Señor por lo que tenemos y porque tenemos pastores que nos han enseñado bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Y pues, como les estaba diciendo, en el verso 14, Ana estaba... Sí, en el verso 14 aquí, pues Ana estaba experimentando un nivel tan profundo en la oración que Elí le dijo, ¿verdad? Que hasta cuándo iba a estar ebria y que digiriera su vino, ¿verdad? Y pues en el verso 15 dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y aquí vemos que Ana derramó su alma. Y esta alma aquí es nefesh, es su voluntad, sus deseos. ¿Cuál era el deseo de Ana? Tener hijos. O sea, ella derramó lo que ella quería para su vida, lo derramó delante de Jehová y eso hacemos muchas veces a través de la intercesión. Estamos derramando lo que nosotros queremos para nosotros, lo que nosotros creemos que está bien para nuestra vida y lo estamos rindiendo delante del Señor y estamos diciendo, yo no sé bien, pero tú sí, Espíritu Santo, tú obra a través mí, tú ora a través mío, porque tú sí sabes cuál es la voluntad del Padre para mi vida. Entonces derramamos nuestra alma, ¿verdad? Todos nuestros deseos, lo que nosotros podamos querer para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ese es otro lado de la intercesión. Y en primera de Samuel 2:1, pues aquí para contarles, y si pues, ya lo han leído, al final pues Ana sí logró tener un hijo, pero ella ya le había hecho un voto, una promesa al Señor que lo iba a dejar en el templo, ¿verdad? Entonces así fue. Y ya en el verso, primera de Samuel 2:1, en el versículo 2:1, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Entonces aquí vemos que el corazón de Ana no se regocijó en tener un hijo. O sea, sí, ella tuvo el hijo, pero igual su situación, la situación externa siguió siendo igual, porque ella se fue a su casa sin hijo, o sea, lo dejó en el templo. Entonces la situación de Ana al llegar a su casa siguió siendo igual, pero lo que sí cambió fue su situación interna, ¿verdad? Ella dice, mi corazón se regocija en Jehová. Ella ya no estaba sintiendo más amargura, ya no estaba sintiendo más cansancio, ya no estaba más triste, sino que ya estaba regocijada porque en su corazón ella tuvo este cambio
cambio, ¿verdad? Y eso es lo que hace la intercesión en nosotros. Nos derramamos delante de Jehová, le entregamos nuestros deseos, le entregamos nuestra voluntad, entonces se da ese cambio dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces nuestra situación allá afuera puede seguir siendo la misma, pero cómo afrontemos esa situación puede ser ya diferente, ¿verdad? Y muchas veces a mí me ha pasado que yo hoy estoy cansada, regreso del trabajo, voy a mi cuarto de oración y solo con dejar que el Espíritu Santo se mueva a través mío, yo puedo sentir ese cambio en mi corazón y que solo de empezar a darle gracias al Señor por lo que Él es y dejar que Él obre a través mío. Amén. Gracias, Señor. Bueno, entonces, si quieren, vámonos a Romanos 8:27. Vamos a seguir ahí mismo. Entonces, pues esta es la intercesión palal, ¿verdad? Básicamente, la intercesión palal es la que el Espíritu Santo hace a través nuestro, ¿verdad? Es cuando dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestro mundo mental, literalmente, y derramamos toda nuestra nuestros deseos, derramamos nuestra voluntad delante del Señor y que sea el Espíritu Santo que ore, ¿verdad? Es Romanos 8:26. Vamos a leer otra vez desde el 26, pero el que quiero es el 27. Dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces aquí aquí vemos otra vez la palabra intercesión, ¿verdad? Dice, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces aquí vemos por segunda vez la palabra intercesión, pero esta palabra intercede ya no es la misma palabra palal, sino es la palabra paga. Se escribe Pawgah, por si lo quieren apuntar. Y bueno, no les traje se me olvidó apuntar aquí el número de la concordancia, pero la pueden buscar ahí en sus casas. Y esta palabra significa afectar por accidente o violencia, significa importunidad, meterse entre o en medio de dos cosas o personas, significa rogar, caer sobre, hacer intercesión, intercesor, pedir, poner, encontrar, encontrarse, orar, alcanzar y correr. Entonces, pues aquí vemos esta segunda palabra que también significa intercesión, que es la palabra pagá. Y aquí en el verso 27, pues dice, ¿verdad? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y veamos quién es el que escudriña los corazones. Nos podemos ir a Jeremías 17:9. Bueno, entonces dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién no lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y aquí donde dice yo Jehová, que escudriño la mente, ahí no sé por qué lo cambiaron, pero básicamente esta primera es corazón. Entonces debería decir yo Jehová, que escudriño el corazón. Entonces, ¿quién es el que escudriña nuestro corazón? Es el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces vemos que cuando nosotros intercedemos no es únicamente el Espíritu Santo, sino que se involucra el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Porque entonces el Espíritu Santo intercede a través nuestro a Jesús y Jesús viene y empieza a interceder al Padre por su voluntad. Entonces tenemos a los tres, cuando nosotros tenemos esta experiencia de intercesión, están involucrándose los tres, ¿verdad? Para poder obrar a favor de nosotros. Necesitamos la experiencia de la intercesión. ¿Sí? Amén. Y vámonos a 1 Corintios 2:11.
Se me están perdiendo los libros aquí arriba. Bueno, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién mejor que el Espíritu Santo para conocer lo que está en nosotros, verdad? Él conoce nuestras profundidades y no solo conoce nuestras profundidades, sino que aquí dice, ¿verdad? Y quién, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no tenemos un espíritu terrenal, ¿verdad? Sino tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, orando a favor de las cosas de Dios, porque Él conoce lo que está dentro de Dios, ¿verdad? Entonces viene a nosotros para obrar lo que está en la voluntad de Dios. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo para interceder, ¿verdad? A favor de nosotros. Y si seguimos leyendo, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso necesitamos al Espíritu Santo dentro de nosotros, intercediendo a través de nosotros, porque para nuestro viejo hombre, para nuestro hombre carnal, es locura lo que el Espíritu Santo está orando a través nuestro. Si nosotros realmente entendiéramos en todas las situaciones que nos hemos metido porque el Espíritu Santo ha orado a través nuestro, a nosotros nos parecería locura, pero necesitamos el Espíritu Santo que puede discernir las cosas que son espirituales, ¿verdad? Lo espiritual, lo eterno que viene a nuestra vida, que obra a favor nuestro, eso solo lo podemos discernir si tenemos el Espíritu Santo obrando a través nuestro. Y nos vamos a ir a Romanos 8:34. Romanos 8:34. Y aquí vemos nuevamente, ¿verdad? A Jesús intercediendo por nosotros. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, por amor, no porque a Él le vaya a hacer bien, no porque si Él intercede más por nosotros va a seguir siendo Jesús, Él va a seguir siendo Rey de Reyes, Él va a seguir siendo Señor sobre todas las cosas. Es por amor que Él se sentó a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros, a favor de nosotros. Realmente a Jesús pues no le añade ni le va a quitar si nosotros intercedemos o no. Es por nuestro bien que nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? No es algo que Jesús está, bueno, sí lo está esperando de nosotros, pero Jesús, como les digo, o sea, no le quita ni le pone si nosotros intercedemos o no. El beneficio es para nosotros, es para nuestro bien. Y pues básicamente la intercesión pagada nos revela la estatura de Jesús, ¿verdad? Está sentado a la diestra del trono de Dios, ¿verdad? Como les digo, por amor, por misericordia hacia nosotros. Él es el único que puede interceder a favor de nosotros frente al Padre. Y en Lucas 22:31-32, si quieren, vámonos porque creo que voy a tener tiempo. Espero. Lucas 22:31-32. Aquí el Señor le está hablando pues a sus discípulos porque ya está a punto de ser crucificado y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás nos ha pedido para zarandearos
como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces muchas veces el Señor viene y dice, no, el diablo te ha pedido para zarandearte. Van a venir pruebas, pero yo no estoy orando porque la situación cambie. Yo estoy orando porque tu fe no falte. Yo estoy orando por tu crecimiento espiritual. La situación allá afuera va a ser igual. Los problemas sí van a venir, pero yo no voy a orar porque esos problemas se vayan, porque esos problemas son de bien para ti. Yo estoy intercediendo por ti a la diestra del trono de Dios. Yo estoy intercediendo para que tu fe no falte. Entonces, cuando tengamos problemas, tengamos dolor, estemos pasando por una situación fea, no nos contristemos, no nos desanimemos, sino tengamos fe de que el Señor no está intercediendo por nosotros para que la situación se vaya, sino para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe crezca, para tener esa fe de que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar para el día de Jesucristo. Sí, amén. Y también podemos verlo en Isaías 53:6. Vámonos aquí. Bueno, Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esta palabra cargó es la palabra paga. O sea, básicamente dice, mas Jehová intercedió por el pecado de todos nosotros. Y muchas veces yo creo que de verdad no entendemos lo que tenemos, lo que el Señor hizo por nosotros, porque gracias a Él es que somos salvos. Hoy estamos aquí gracias a Jesús, gracias a la intercesión que Jesús hizo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y muchas veces todavía venimos aquí y seguimos lamentándonos en nuestro pecado, pero por eso les digo, no entendemos lo que tenemos, no entendemos que Jesús ya intercedió por esos pecados. Nosotros tenemos salvación gracias a la intercesión que Él hizo, ¿verdad? Y también si seguimos leyendo, vámonos al verso 12. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue condenado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y también esta palabra orado es la misma palabra, es intercesión, pagá. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Cómo Jesús intercedió por nosotros, siendo nosotros pecadores, derramó hasta la última gota de sangre porque Él quería interceder por amor por nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que también tener esta experiencia de la intercesión para poder unirla a la experiencia de la intercesión de Jesús, ¿verdad? Y pues Él ya sabe que nosotros vamos a seguir fallando. Nosotros no somos perfectos. Nosotros estamos aquí en la tierra y vamos a seguir fallando hasta que el Señor perfeccione su obra en nuestras vidas, ¿verdad? Pero eso va a ser hasta que Él venga, ¿verdad? Entonces, pues podemos pecar de muchas maneras, pero no nos desanimemos porque tenemos a Jesús que intercedió por nosotros, por nuestros pecados en esta cruz, ¿verdad? Aquí la intercesión está continuamente trabajando para cubrir nuestros pecados, para cubrir nuestras faltas, para cubrir nuestra falta de desconfianza, nuestra ingratitud, nuestra falta de fe, nuestros enojos, etcétera, ¿verdad? La intercesión está trabajando sin fin para cubrir todos estos pecados que pueden salir de nosotros. Y por un lado tenemos la salvación inicial, ¿verdad? Todos aquí pues ya hemos sido salvos gracias a Dios. Esa es la experiencia de la salvación inicial. Pero por el otro lado todos tenemos la necesidad de seguir siendo salvos de lo que sale dentro de nosotros, ¿verdad? Porque todavía hay muerte que sigue queriéndose apoderar de mí, todavía hay pecado que sigue saliendo dentro de mí, ¿verdad? Yo quiero ser salva también de eso. Por el otro lado también está Jesús intercediendo por esta muerte, por estos pecados que siguen saliendo del otro lado, ¿verdad?
Y si nos vamos a Hebreos 7:25. Hebreos 7:25, perdón. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y esta palabra o esto de salvar perpetuamente básicamente es salvar continuamente. O sea, el Señor nos está salvando continuamente a través de la intercesión, nos está salvando de esto que se levanta continuamente dentro de nosotros. Todos los días se levanta algo nuevo. Yo todos los días veo una nueva actitud dentro de mí, veo nuevos pensamientos, nuevos miedos, nueva falta de desconfianza, pero es Jesús levantando todo esto para que Él pueda interceder por nosotros y que nosotros podamos ser salvos continuamente. Algo continuo es que es algo que va en proceso, ¿verdad? Que sigue un camino porque quiere llegar hacia un fin. Es así con nosotros. El Señor quiere salvarnos continuamente, pero ¿quiénes quieren aquí ser salvos de todo lo que se levanta dentro de nosotros todos los días? Amén. Y los dos muebles que tenemos al principio, el altar de los sacrificios donde está la sangre, el lavacro donde está su agua, es más de lo que merecemos. Pero si nosotros queremos ser perfeccionados continuamente, no nos podemos quedar en un ciclo. Tenemos que crecer, tenemos que llegar a tener estas experiencias. No solo la oración, hablar en otras lenguas, que también es más de lo que merecemos. Necesitamos llegar a la intercesión, necesitamos unir nuestra intercesión para que Jesús pueda unir su intercesión a la nuestra, ¿verdad? Y que pueda después venir el Espíritu Santo y que pueda trabajar, ministrar en nuestros corazones a favor de la voluntad del Padre, ¿verdad? Y en Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Y que cuánto más no se nos va a dar la voluntad del Padre, ¿verdad? Y todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Entonces sabemos que la intercesión va a ayudarnos, va a obrar a favor de nosotros, ¿verdad? Si el Espíritu Santo está pidiendo por la voluntad del Padre, ¿cómo no el Señor nos las va a dar, verdad? Si es su voluntad, es lo que Él quiere para nuestras vidas. Pero si vengo a la iglesia a sentarme, a contemplar el ambiente, a ver cómo los demás están intercediendo y yo me quedo solo siendo espectadora, no puedo esperar que haya un cambio en mi vida, no puedo esperar, así como Ana, no puedo esperar que la situación interna vaya a cambiar. Les digo, la situación externa va a seguir siendo igual, porque la situación de Simón iba a seguir siendo igual, el enemigo lo iba a zarandear, pero su situación interna sí podía cambiar. Pero como les digo, no podemos venir aquí y esperar que algo cambie dentro de nosotros. No podemos esperar que el enojo se vaya, no podemos esperar tener más confianza, tener más fe, no podemos esperar dar más frutos, no podemos esperar que Jesús siga creciendo dentro de nosotros si no tenemos la experiencia de la intercesión, donde Jesús está continuamente salvándonos, ¿verdad? Gracias, Señor Jesús. Y pues básicamente para la intercesión no hay una receta, no hay una fórmula mágica. La idea de esto es que ustedes puedan ir a sus casas y experimentarlo, ¿verdad? Nosotros aquí lo hemos experimentado de tantas formas. Por la gracia de Dios hemos tenido servicios llenos del Espíritu Santo, así como el de hoy, pero no podemos quedarnos en estas experiencias. Tenemos que ir a nuestras casas, a nuestro cuarto de oración, y tampoco podemos esperar. Está bien, excelente que empecemos orando 5 minutos al día. Yo no digo que esté mal, porque por algo tenemos que empezar, pero si nosotros queremos llegar a graduarnos, si nosotros queremos llegar a quinto bachillerato, ya no es suficiente orar solo 5 minutos al día. Tenemos que buscar y trabajar en nuestro cuarto de oración para poder interceder. Y no es que
en mi experiencia personal, no es que todos los días sea lo mismo, ¿verdad? No es un ritual en mi cuarto de oración. Hay días que el Espíritu Santo se mueve más, hay otros días que tal vez no. Entonces, no esperemos que haya una fórmula mágica. Tal vez aquí todos quisieran escuchar, tenés que hacer 2 de esto, 1 de aquello, tenés que seguir estos pasos para poder llegar a interceder, pero literalmente es adoptar esta posición de humildad y dejar y decirle al Señor, Señor, así como Sammy estaba orando hoy, ¿verdad? Espíritu Santo, ora tú a través mío porque yo quiero la voluntad del Padre, ¿verdad? Y empezar a orar en lenguas y empezar a orar en lenguas y así es como va a venir la intercesión. Cuando yo tuve la experiencia de la intercesión, fue para una convención de jóvenes, creo que era la segunda convención, y realmente pues yo llevaba tal vez como un año en la iglesia, ya no me recuerdo, pero era algo reciente, ¿verdad? Yo ni siquiera sabía qué era la experiencia de la intercesión y hicieron filas de oración, yo pasé y de la nada empecé a sentir este temblor de labios y yo, ¿qué es esto? Yo no sabía qué era lo que me estaba pasando, ¿verdad? Pero yo dije, pues es del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si estoy sintiendo algo bueno, quiere decir que es del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces yo pues con los días solo ya no lo volví a sentir, ¿verdad? O sea, yo ya no volví a interceder hasta que ya una vez el pastor Carlos, me recuerdo que estaba aquí, explicó y hasta intercedió y como que cómo se escuchaba. Yo dije, eso fue lo que a mí me pasó, ¿verdad? Entonces yo ya con entendimiento pude saber qué era la intercesión y que era algo bueno que yo necesitaba, ¿verdad? Entonces, si ustedes aquí no han recibido la experiencia de la intercesión, sí necesitamos la experiencia de la intercesión para ser salvos continuamente, ¿verdad? Para poder tener este cambio interno dentro de nosotros. Tal vez nosotros no sabemos, definitivamente no sabemos por qué es lo que estamos intercediendo, pero sí va a haber un cambio que se va a hacer internamente. Cuando Jesús fue bautizado, dice que Jesús orando se abrieron si quieren, vamos a irnos. Está en Lucas 3, 21, 22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y dice, cuando Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Ahí también la palabra es intercedió. Cuando Jesús fue bautizado, intercedió y el cielo se abrió. Y eso es lo que pasa cuando nosotros intercedemos. El cielo se abre. Nosotros unimos nuestra intercesión palal a la intercesión pagá que hace Jesús por nosotros y entonces viene el Espíritu Santo nuevamente a nuestras vidas y empieza a ministrar nuestro espíritu y así es como se da este cambio dentro de nosotros. Si ustedes quieren ser salvos, han estado pasando por situaciones complicadas dentro de ustedes, si ustedes quieren ser libres de vicios, quieren ser libres de pensamientos, de ídolos, de ideas, necesitamos interceder para que Jesús nos salve continuamente, para que nos lleve a la eternidad con Él. Necesitamos la intercesión y también lo podemos ver. O bueno, si quieren vámonos a Apocalipsis 14:1 y esto es algo que tocaron en la convención de jóvenes en Indiana. A mí me encantó y se los quería compartir también. Pues los que estuvieron allá, pues ya lo saben, algunos estuvimos aquí escuchando la prédica, pero si no la han escuchado, a mí me encantó esta parte. Bueno, en Apocalipsis 14:1 dice, em, déjenme ver. Bueno, sí. Apocalipsis 14:1 al 4.
Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y esta palabra redimidos, pues básicamente es ser salvos, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos salvos, el Señor Jesús nos redimió, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos llegar a ser parte de estos 144,000, necesitamos esta redención, esta salvación continua, ¿verdad? Y ahí está Jesús intercediendo por nosotros, por esta salvación continua que nosotros no merecemos, pero que por amor el Señor lo hace por nosotros. Pero necesitamos tener la experiencia de la intercesión, necesitamos trabajar en nuestros cuartos de oraciones para que esta experiencia sea continua, que nuestra intercesión sea continua al Señor, que no sea solo de los sábados o de los domingos cuando estamos todos aquí, sino que en nuestros cuartos de oraciones nosotros podamos ir, trabajar, llegar a un nivel más profundo de intercesión para que Jesús pueda unir su intercesión a la nuestra y que nosotros podamos ser salvos, que nosotros podamos ser redimidos de la tierra, ¿verdad? De nuestra propia tierra. Tenemos tantas naciones, tantas cosas que se levantan dentro de nosotros que necesitamos esta redención continua, ¿verdad? De todos nuestros pecados. Démosle gracias al Señor. Amén. Gracias, Jesús. Y pues básicamente cuando nosotros oramos en español no es que Jesús no nos esté escuchando, ¿verdad? O sea, claramente dice el Señor que cuando oramos, Él inclina su oído para escucharnos, ¿verdad? Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo ore a través nuestro, como les digo, no estamos orando por lo que nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros no estamos orando por nuestras necesidades, por nuestros deseos, por las metas que tenemos aquí, sino que estamos orando a favor de la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y quién no quiere aquí la voluntad de Dios? Yo quiero la voluntad de Dios en mi vida, o sea, yo de verdad quiero que el Señor escriba su voluntad en mi corazón, pero eso solo lo vamos a lograr a través de las experiencias que nosotros podamos tener en oración, intercediendo en nuestro cuarto de oración. Entonces, pidámosle al Señor que podamos tener esta experiencia continua, esta salvación continua en nuestro cuarto de oración, ¿verdad? Como les digo, no hay una fórmula mágica, no les podemos dar pasos para que todos lleguen a poder interceder. Es una decisión, es trabajo, es decisión levantarse todos los días, ya no solo 5 minutos antes, sino media hora antes, si es necesario 1 hora antes. Pero muchas veces dicen, es que el diablo no quiere que yo ore en las mañanas, pero el diablo no se está despertando con ustedes a orarles, a apagarles el despertador. Ustedes están despertando y están apagando el despertador, le están posponiendo 5, 10, 15, 20 minutos más, ¿verdad? Entonces, básicamente está en nosotros el decidir y el querer tener esta experiencia, ¿verdad? Y el Señor pone en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Pero nosotros tenemos también que hacer nuestro trabajo, tomar la decisión de buscarlo. Y no tiene que ser en la mañana, o sea, si nos está costando mucho despertarnos en la mañana y nos despertamos 5 minutos y podemos orar, pero ya nos despertamos 1 hora antes y parecemos zombies. O sea, no tenemos que hacerlo en la mañana, o sea, podemos regresar a nuestros cuartos de oración en las tardes, en las noches y buscar este tiempo con Él, ¿verdad? En lugar de estar viendo tele, de estar pasando tanto tiempo en las redes sociales, etcétera. Si nosotros estamos viendo esto que se levanta dentro de nosotros, necesitamos esta salvación continua de Jesús porque queremos llegar a la eternidad con Él. Entonces tenemos que tomar la decisión de cuando yo llego a mi casa, voy a ir a buscar al Señor, voy a trabajar en oración, voy a buscar que el Espíritu Santo se derrame en el cuarto y que yo pueda llegar a estos niveles de oración más profundos, de intercesión, porque yo quiero derramar mi alma, porque yo quiero derramar mi voluntad, todos mis deseos al Señor y quiero que Él haga su voluntad a través mío. Amén.
Amén. Entonces, pues démosle gracias al Señor y pongamos por obra lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿sí?